Hoy, en Sin ir más lejos, vamos a hablar de la edad a la que nuestros jóvenes mantienen su primera relación sexual. Escuchen. Yo, sin ir más lejos, a los 14 y no me parece tan raro. Yo tuve mi primera experiencia sexual a los 15 años y sí que estaba preparada. Según el Ministerio de Sanidad, los jóvenes han adelantado la edad de su primera relación sexual, algo que obviamente preocupa a los padres aragoneses. Escuchen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Frisa, tengo una hija de 14 años y las cosas que me cuenta me dejan anonadada. Hoy, sexo y adolescencia en Sin ir más lejos. Buenas tardes y bienvenidos a Sin ir más lejos. Hoy vamos a hablar de sexo y adolescencia y lo hacemos a raíz de un informe publicado por el Ministerio de Sanidad que confirma que se adelanta la edad de la primera relación sexual. De este tema vamos a hablar con nuestros colaboradores. Marisa Hernández, buenas tardes. Hola. Carlos Fuertes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Y también con Silverio Sáez, sexólogo. Bienvenido. Gracias. La mayoría de nuestros jóvenes se inician en el sexo entre los 15 y los 18 años. Se trata de un dato que obviamente preocupa mucho a los padres, pero es que según el mismo informe, el 40% de los jóvenes no utilizaron ningún tipo de método anticonceptivo en esa primera relación sexual. Entre los 15 y los 18 años. Esa es la edad en la que la mayoría de los jóvenes tiene su primera relación sexual, según se desprende de la última encuesta realizada por el Ministerio de Sanidad. Los besos y las caricias están mayoritariamente presentes en esa primera experiencia, y en casi la mitad de las ocasiones la relación concluye en coito. Con los datos en la mano, lo que sí parece cierto es que los jóvenes de hoy en día realizan su primer acto sexual a una edad cada vez más temprana. Ante esta realidad, cabe preguntarse si con 15 o 16 años se tiene la información necesaria para que la relación se lleve a cabo de una forma segura y si se sabe cómo evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es el papel de padres, madres y educadores? ¿Hay que hablar de sexo en casa? ¿Cómo y cuándo abordar el asunto con nuestros hijos? Hoy buscamos respuesta a estas y otras preguntas. Muchas preguntas que nos vienen a la cabeza. Silverio, se adelanta la edad de mantener la primera relación sexual y claro, la pregunta es si un chaval, un chico, una chica con 15 años está preparado para 14, ese momento. Claro, esa es la gran pregunta, ¿eh? Yo creo que realmente podemos escandalizarnos por los datos o podemos hacer una propuesta mucho más razonable y decir, dado que la realidad es esta y no otra, vamos a intentar afrontarla de alguna manera educando y trabajando desde la familia y desde los centros escolares. Yo creo que sería un poco trabajar ofreciendo también una visión de la sexualidad más amplia para que, digamos, que de un modo u otro el automatismo último al que tengan que acudir los adolescentes no sea siempre la actividad coital, ¿de acuerdo? Y tengan en ocasiones un panorama como más amplio y menos centrado en lo que es el coito estrictamente, que es donde realmente están los problemas, ¿no? Pero repito que la familia y los centros escolares tienen que asumir el protagonismo que yo creo, modestamente, que están asumiendo en las últimas décadas. Pero Silverio, vamos a centrarnos un momentito en los que son los auténticos protagonistas de toda esta historia, que son los jóvenes, porque claro, yo no sé si los jóvenes mantienen una relación sexual en esta primera etapa de los 15 a los 18 porque quieren, porque les sale o porque hay mucha presión en su entorno, mucha necesidad de hacerlo por primera vez. Sí, esa es la gran pregunta, Jesús. Quiero decir que ya prácticamente has puesto el meollo sobre la mesa. La gran duda es si realmente hago lo que deseo o de alguna manera acabo interiorizando el deseo que me transmiten, ¿no? Por eso yo creo que aquí es muy importante, ¿no?, que la familia sea pelma, ¿eh? Yo creo que ahora las madres y los padres nos irán contando cosas, pero si la familia no es pelma en el sentido de proponer otro modelo, si a los jóvenes les llega solamente la que viene por los medios de comunicación, televisión, teleseries, por internet, realmente van a tener una tendencia a buscar de forma inmediata el acceso a la actividad coital porque da la impresión de que eso les da un estatus superior, ¿no? Claro. Entonces hay una presión de grupo implícita, ¿eh? Pero claro, si solo hay ese modelo,
y la familia no hace su trabajo, realmente acudirán solamente a la respuesta que tienen a su pregunta. Pues Silverio, estás hablando de familia, vamos a hablar con la familia, que están aquí los protagonistas, representando por supuesto a los padres y madres de nuestra tierra, de Aragón. Vamos a hablar primero con María Frisa. María, levántate por favor, te voy a pedir que te levantes. Hace un ratito, al principio del programa, te hemos escuchado y nos comentabas que tú a veces escuchas cómo tu hija de 14 años te cuenta cosas acerca de lo que hacen las amigas y tú te quedas impresionada. Sí, yo me quedo bastante impresionada. Me parece, bueno, pues a ver, que es cierto que se ha adelantado la edad y también lo que yo veo, por lo que me cuentan mi hija, mis amigas, bueno, que las mujeres hemos asumido un papel más activo. El papel antes más pasivo, más de retención que existía, pues ese papel ahora está más igualado. Y tú, María, decías Silverio, claro, el problema es cuando los chicos solo tienen un referente cultural, de vivencias, y ahí tiene que ser la familia Pelma. Pero tú, ¿hablas con tu hija de sexo? Yo sí que hablo con mi hija de sexo, pero también estoy de acuerdo en lo que dice él. Yo creo que es mucho presión social, pero como ha sido toda la vida, porque empiezas a beber, porque empiezas a fumar, pues presión social, los iguales, los pares son los que te van marcando el camino. ¿Y a qué edad comenzaste a hablar de sexo con tu hija? Pues no sé, tampoco creo que sea una edad determinada, sino pues que ella empieza a plantearse cosas, empieza a hacerte preguntas, bueno, y tú le vas contestando. Sí, pero María, es verdad que hasta cierto punto hablamos todos, intentamos hablar, pero a veces también queremos taparnos los oídos, porque tú misma, cuando alguna vez tu hija te está diciendo, pues menganita hizo no sé qué, tú dices, por favor, es que no sigas. Me cuenta sigas. demasiadas cosas, y yo como psicóloga también sé a ver que una cosa es la madre y otra cosa es la amiga. Entonces llega un momento en que le digo, hija mía, hay cosas que preferiría ignorarlas, que te las guardaras un poco para ti. Y María, en una ocasión te contó tu hija algo que a ti te dejó especialmente impactada. Sí. ¿Lo podrías compartir con todos los aragoneses? Sí, bueno, que fue la semana pasada. Bueno, pues una niña que ella conoce a través de Twenty, que va al colegio, de otra niña que ella conoce, ha abortado con 13 años. Entonces, a mi hija... ¿Con 13 años? Con 13 años. Bueno, es una niña, a ver, de las que están haciendo este año tercero de la ESO, pero depende. Bueno, sí. Entonces, bueno, a mí lo que me escandalizó ya no es el hecho de que una niña de 13 años aborte o no, que me parece escandaloso, sino que mi hija, a ver, sí que veía mal el aborto, pero cuando yo le dije, bueno, pero Irene, es que tiene 13 años, está teniendo relaciones sexuales con 13 años, me dijo, hombre, mamá, hay más gente en clase que lo hace. De hecho, ella dijo, a ver, que era una chica muy normal porque, a ver, es que llevaba un año saliendo con su novio, entonces, a ver, era normal. Y que empezar con 12 años, Silverio. claro. Sí. Susana, hombre, pero es que la educación sexual tiene que comenzar antes de la adolescencia, ¿eh? Yo creo que a veces también jugamos un rol hipócrita los adultos, y me incluyo, ni siquiera estoy haciendo un ataque a otras personas ajenas. Es decir, en la adolescencia hay un estallido de la genitalidad, de lo puberal, hay una mayor dificultad de relación con los padres. Si no hemos trabajado previamente, a veces llegamos a la adolescencia siempre como los policías, como los negativos, como los que cerramos puertas, ¿no? Y si hemos sido capaces de trabajar en etapa infantil, en primaria, como muy bien decía la madre, no se trata de empezar a hablar en una determinada edad, sino que el tema va surgiendo. Y luego hay otra cosa, al hilo de lo que decía Jesús. Probablemente hablar en la adolescencia sea complejo, porque te encuentras con una persona que no quiere hablar contigo. Yo cuando me refería a ser Pelma, los padres tienen que sobreponerse a la antipatía que supone hablar con alguien que no quiere hablar contigo para seguir opinando en voz alta. Es decir, es como un GPS. El actual GPS no le haces caso y recalcula la ruta. Pelma, bon, sigue, gira a la derecha, tú no giras, gira a la derecha. Los padres en el plano sexual tienen que ejercer de GPS Pelmas. A nosotros sí que nos han contestado, Silverio. Hemos salido con una cámara y les hemos preguntado a qué edad mantuvieron su primera relación sexual. Vamos a escuchar. Yo tuve mi primera relación a los 16 años con mi novia. Ahora la edad a la que una niña suele tener su primera relación sexual es a los 15 años. Mi primera experiencia fue a los 16. Yo tengo 16 años y todavía no he tenido una relación sexual, pero tengo amigas de 14 que sí. Ahora las niñas de 14 años ya lo hacen. Yo, sin ir más lejos, a los 14 y no me parece tan raro. Yo a los 21. Tengo 16 años y he tenido mi primera relación sexual. Yo creo que ahora sí que los chavales se lanzan antes de los 21. Todos han caído, yo creo. Normalmente a chicas de mi edad suelen tener relaciones con chicos más mayores que ellas, sean 1 año, 5 años o lo que sea. Yo tuve mi primera experiencia sexual a los 15 años y sí que estaba preparada. 14, 15, 16 años, estábamos escuchándolo y Carlos, que además es joven, dice, anda, ¿cómo ha cambiado esto? Porque claro, sí, vamos, desde luego tengo 10 años más que los que tienen 14 y desde luego me quedo asustado porque desde luego yo puedo decir,
honestamente, que ni yo, ni mis compañeros, ni la gente que tiene mi edad ahora mismo hemos visto este plano. Yo creo que esto sí que ha sido un salto que ha sido más o menos reciente. Es decir, esto de los 13, 14 años de iniciación de cualquier clase de actividad sexual es extremadamente pronto. Carlos, perdona, antes de que Silverio te responda, que tiene ganas de responder eso, mientras estábamos viendo el vídeo de las edades, nuestra acompañante hoy, María, ha dicho algo que a mí me parece muy interesante. A ver, es que a mí me parece también que la sociedad tenemos un gran factor hipócrita en este sentido. A ver, todos hemos tenido pueblos un poco como lo de beber, también igual el botellón, todos hemos tenido pueblo, todos hemos tenido peñas. A ver, ¿realmente qué hacíamos con 14, 15 años en una peña? ¿No estaban los reservados, los botellones de sangría? Pero señora, yo le voy a decir una cosa. Silverio. Yo te puedo decir que materia, yo esto no, con la Barbie, no, y en la mía tampoco, se lo juro, o sea, vamos. Quería preguntarte, Silverio, claro, de verdad, es verdad que muchas veces los padres tienen ese pudor, ese miedo a hablar con un adolescente, ¿no? ¿Realmente hasta qué punto tienen que esperar a que sea el adolescente el que les pregunte o a que vea en sus amigos cualquier historia y se lo Yo creo que no hay que esperar. Yo creo que nos refugiamos mucho. Tienen que adelantarse. Sí, pero yo animo a los padres y a los centros, a todos, a que hagamos la misma reflexión que hacemos con otras áreas vitales. Es decir, yo considero que mi hijo tiene que tener unas competencias en el área de matemáticas y no espero a que venga y me diga, papá, enséñame una regla de 3. Yo asumo, de alguna manera, el protagonismo de que considero que mi hijo tiene que tener claros unos conocimientos mínimos y a veces en el plano sexual nos escudamos, ya preguntará, respetaremos su ritmo, cuando él decida. No, cuando nosotros como padres y madres consideremos que tiene que estar preparado. Y si eso no viene desde su curiosidad, tendré que asumir el manejo de sus necesidades. Y más o menos, yo soy un poco cabeza cuadrada, ¿a qué edad es eso? Porque claro, le preguntaba también a esta mamá y decía que surge, ¿no? Sí, pero ¿a qué edad consideramos los padres que nuestros hijos están preparados para que, si ellos no han preguntado, nosotros contárselo? Yo creo que preparados sería una cuestión más cualitativa que cuantitativa. Es decir, probablemente haya personas que para los 18 sea todavía pronto en el plano madurativo y para los 16 más que suficiente. Yo lo que sí planteo es, vamos a intentar que las cosas sucedan con información previa. Me explico. El momento puberal, el estallido puberal, es un momento simbólico en la evolución de los adolescentes. Ahí tiene que llegar la información. Es decir, si esperamos a que ya suceda eso, pues estamos llegando tarde. Entonces, la percepción de riesgo la tenemos que trabajar antes de que sucedan los hechos. Jesús decía un dato que era para temblar, aunque yo no soy nada sensacionalista. El 40% de los adolescentes en su primera relación sexual no tenían prevención. ¿Por qué? Porque no se perciben a sí mismos como personas sexualmente activas. Claro, las primeras son más peligrosas. ¿Qué sería útil? Sería útil, dado que no podemos evitar esas circunstancias, por lo menos prevenir antes de que ese momento llegue. Sería trabajar la percepción de riesgo antes de que suceda. Y luego, Silverio, trabajar también asertividad, habilidades sociales y el no dejarte llevar por la presión del grupo, ¿no? Sí, muy importante. Fíjate, yo al hilo de lo que decía Carlos, hay una cosa muy importante, y es que hoy nos enteramos de todo, ¿no? Twitter, tal, y es verdad que al enterarnos de todo hay una parte en la que tú sales como varón, incluso socialmente reforzado, por alardear de que has tenido una actividad coital. Incluso el nuevo rol de la mujer, lejos de igualarnos en positivo, parece que nos repartimos miseria en vez de generar riqueza. Silverio, por un segundo, tengo aquí a más madres, a más padres, pero antes María Frisa quería añadir algo más, que María Frisa viene hoy muy guerrera. María, cuando quieras. Muy guerrera, no, a ver, es que a mí, es un sector de la población, con el que yo tengo mucho trato, porque yo he escrito un libro infantil y juvenil, he estado dando charlas, entonces, yo veo que es que los padres son muy ciegos a la hora de lo que creen que hacen sus hijos. El libro normalmente está dedicado a niños entre 12 y 13 años, y hay padres que dicen, es que se escandalizan, es que pone que uno llama idiota. A ver, su hijo no llama idiota a los 14 años, su hijo lo llama, vamos... Sí, no voy a decir las palabras que utilizan. Entonces, a ver, es lo mismo, es que nos parece que, a los 12 años que va, pues sí, que a lo mejor le gusta a un chico. No nos engañemos, o sea, los padres que no se lo crean, que pasen por el colegio de sus hijos en el área de recreo y que se fijen lo que hacen sus hijos. Sin que les vean los niños. Claro, si quieres ver lo que realmente están haciendo los niños de 12 años. Y escuchar lo que hablan. Supongo que también igual se quedarían tan impresionados como si cuando nosotros éramos escolares nuestros padres hubieran ido al colegio a ver lo que hacíamos nosotros. ¿O no? Seguramente, a ver, eso es a lo que me refería, la doble moral que estamos usando. Que seguramente, pues eso, que con nosotros a lo mejor, no, que fue más tarde. A ver, que tenemos que recordar que es difícil ponernos en el lugar de cuando realmente teníamos 14 años, las cosas que hacíamos y pensábamos. Pero que yo creo que sí que ha habido un salto evolutivo evidente, pero que no es tan grande. Muy bien, vamos a seguir hablando con más padres, en este caso es una madre, Ana Isabel. Ana Isabel, coja usted el micrófono, por favor, se lo pone cerca de la boca. Ana Isabel está también preocupada porque tiene hijos en edad adolescente, 19 y 14 años. Pero Ana Isabel, yo creo que tienes un lado un poquito mejor porque tienes chicos, varones. ¿Es mejor, es peor?
Yo pienso que es igual. ¿Es lo mismo? Yo pienso que es lo mismo. La ¿Sí? responsabilidad es la misma. Hombre, yo reconozco que una niña, en el caso de que se quedara embarazada, vamos a pensar que... Déjame, lo cojo yo. Sí. Que los 9 meses los tiene que pasar ella y hacerse cargo, pero los chicos tienen la misma responsabilidad. Sí, responsabilidad sí, pero ¿tú no crees que los padres de niñas tienen más miedo que los padres de chicos? Sí, hombre, más miedo sí, más miedo vale. sí. Pero pienso que es una cosa psicológica también el tener más miedo. ¿Sí? Porque también tengo miedo por mis hijos. Ajá. Sí, fíjate, Jesús, al hilo de lo que dice ella, ya como madre vive con 2 hijos. Hay una doble moral a veces y es verdad que la carga de la anticoncepción recae sobre la mujer y el primer impacto sobre un embarazo. Pero fíjate, yo animando un poco a quitar hierro a cuestiones que son no tan graves y otras que sí lo son, un embarazo no es ninguna enfermedad. Y un embarazo incluso te da margen de maniobra en función de tu moralidad para interrumpirlo o no. Ahí ni entro ni salgo, ¿vale? Y entonces podríamos pensar en ese sentido que aunque la mujer salga peor parada por la inmediatez de... iría también con el nivel... Yo creo que realmente no se dan cuenta. embarazo hay un margen de maniobra, pero cuestiones como el VIH, contagio del SIDA, no diferencia en modo alguno a hombres y en mujeres. Es decir, si a mí me dan a elegir, perdona la brutalidad de la disyuntiva, entre un embarazo y un contagio de VIH, tengo muy claro lo que elijo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el que los varones desatiendan la responsabilidad en la actividad sexual no les pone a salvo de una situación que a medio plazo puede ser dramática. Es que parece que los informamos sobre todo para prevenir lo que es el tema del embarazo y hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual y esto también hay que informarles. Pero que es que eso es cierto, vamos a ver, cuando ha hecho Jesús la pregunta no me parece tampoco tan desacertada. Gracias, Carlos. No. que siempre me dan esto para mí, Jesús. Pero lo que quiero decir es sobre todo por una razón jurídica, es decir, mientras que la maternidad es un elemento que es obvio, es decir, es natural y puro y claro, la paternidad siempre es un elemento discutible, y más que nada cuando además no existen, digamos, presunciones jurídicas que así lo atestiguen, de forma que, claro, yo lo veo desde el punto de vista del hombre, es más fácil, entre comillas, o más inocuo, decir, oiga, mire usted, ante un posible problema, digamos, de un embarazo no deseado, liberar la responsabilidad por parte del hombre. Siempre en ese sentido es bastante más cómodo, bastante más accesible, no nos engañemos. Sí, pero no tendría que ser así, quiero decir, habría que igual que yo tengo una niña y le informo y prevengo un poco el que se me quede en estado, se me quede embarazada, con un niño lo mismo. También me puede dejar embarazada una niña. Por supuesto. Entonces habría que informar a los dos por igual. Pero a la hora de la verdad, cuando hay problemas serios, es mucho más fácil, obviamente, desentenderse en un asunto que en el otro. Es obviamente claro. Ana Isabel, como mamá, que a mí me interesa, ¿usted también habla con cierta naturalidad de sexo con sus hijos? Siempre con cierta... No como comentar un partido de fútbol, pero sí, se habla. Ana Isabel... ¿Qué tipo de preguntas empiezan a hacer los niños? No sé, es para que sí, podemos echar una mano también a los padres que nos están viendo, porque parece que es relativamente sencillo y que todos estamos muy abiertos de mente, pero que, oye, hay casas en las que esto cuesta muchísimo. Y lo que decía cuesta porque la anterior madre, nos ponemos una venda y decimos ya... Natural, como pensamos que es tan natural, no es, por lo menos en mi caso, no es tan natural. Hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo, yo me considero muy... Pues adelantada y todo esto. Yo nunca he querido ser amiga de mis hijos. Yo soy madre, porque sus amigos ya le dirán lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, bien o mal, pero ahí está la madre, que es la que tiene que ponerle las cosas y ponerse fuerte y castigarles y todo. Y a la hora de sacar los temas, muchas veces no hace falta sacarlos. A lo mejor estás viendo la televisión, estos programas ahora que los chicos buscan novias y todo, y que han estado con una, han estado con otra, pues bueno, pues no les puedes decir tú no lo hagas, pero si lo haces, pues prevén pues todo lo que te puede acarrear todo eso. Ana Isabel, yo descubro un secreto si digo que tu marido les dice a los chicos, ¿qué les dice? Que si les entra en el calentón,
pues o que se aguanten o que por lo menos que lleven la gomita en la cartera. Muy bien, efectivamente. Claro. Bueno, vamos a incorporar otra vez otra voz a esta tertulia. Se trata de María José, nos ha llamado por teléfono. María José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, María José? Muy bien. Bien, usted tiene 3 hijos, ¿verdad? Sí. 2 chicas de 23 y de 26 y un hijo de 12. De 12, exactamente. María José, así que usted tiene experiencia para rato. Bueno, pues sí. ¿Ha hablado de sexo con ellos? Bueno, lo que se dice, a ver, hablar, eso de decir, venga, nos vamos a sentar y vamos a tener una charla de sexo, que nos toca. No, sí. Eso no lo hacemos nadie, yo creo. Siempre hay un pequeño tabú, siempre parece que te da un poco de más vergüenza, no sé cómo llamarlo, ¿no? El hablar con los hijos. Las cosas van sucediendo conforme van viniendo. Sí que cuando ellos te hacen cualquier tipo de pregunta, tú les contestas con toda la normalidad del mundo. Y luego todo va llegando por momentos, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis hijas, la verdad es que estoy un poco viendo el programa, escuchando las edades que dicen que hoy día son más tempranas a la hora de tener relaciones sexuales, y yo me he quedado un poco también sorprendida, porque, bueno, yo por lo menos en mi caso, mis hijas, por ejemplo, pues ellas... pues habrá sido entre los 17 y 18 años, que es cuando ya se empezaron a salir con el chicos, novio, dijéramos. Entonces, claro, yo solo considero que es una edad más normal que lo que yo estoy oyendo. Entonces, yo problema en ese sentido no he tenido. Claro, tengo un niño de 12 años que no sé lo que será, ¿no? Si me pasará como les está pasando a esas personas que dicen que sus hijos tienen relaciones sexuales tan temprano. Pero la verdad es que es algo que me asusta y me preocupa. Claro. Me preocupa, ya digo, porque yo con mis hijas desde luego no lo he llegado a tener. Y aquí en casa, bueno, pues se ha hablado pues lo normal. Si ellos te hacen una pregunta, tú les contestas y sin más. O sea, sí. Pero vamos, ha sido todo como más normal. Yo ahí no he tenido ningún problema, ¿eh? Sí que también te cuesta, aun teniendo la edad que ellas tenían, que considero que es más normal, también tienes ese miedo, cuando te dicen ya por primera vez que quieren salir o a pasar un fin de semana con la pareja. Yo no sé quién lo pasa peor, María José, si los hijos o los padres en ese momento. Pues porque para ellos no tiene que ser fácil, pero para los padres tampoco. Pues yo me acuerdo que cuando me lo pidió mi hija la primera vez, bueno, pues yo puse un poco el grito en el cielo, ¿no? O sea, el decir, pero a ver qué me estás diciendo, ¿no? Y claro, y su padre pues también, ¿no? Entonces, ella vio la reacción nuestra, ¿no? Y dijo, bueno, vale, como he visto la reacción, no me voy a marchar, ¿vale? Pero que sepáis que tarde o temprano me marcharé. Y llegó el momento en el que ella volvió a planteárnoslo, me voy, al cabo de un tiempo, claro. Y aún no, me voy, he decidido que me voy y tal, no. Y bueno, pues lo tuvimos que asumir, ¿no? No nos gustaba, pero lo tuvimos que asumir. María José. Sí. Una cosa y luego estamos hablando de los cambios generacionales, pero que cómo han cambiado las cosas, supongo yo, con el tiempo. Yo no sé si se acordará usted cuando empezó a salir con un chico. ¿Yo, en mi caso? Sí. Hombre, sí, lo que pasa es que yo también considero, no sé si será o no será cierto, que yo qué sé, por ejemplo, mis 14 años, comparados con los 14 años de los chicos de ahora, yo creo que era más madura, ¿no? Aparte de que yo también, pues yo con 15 años yo ya trabajaba, ¿no? No sé, me daba a mí la impresión, o yo me quiero comparar con los chicos de la misma edad, y yo pienso que yo era más madura en esa edad que de lo que son hoy los chavales. Pero bastante más, ¿eh? Bueno, pues María José, muchísimas gracias por haber participado en nuestra tertulia. Un saludo. Bueno, y vamos a seguir con otro padre que está aquí con nosotros, se llama Pedro José, cojan ustedes el micrófono que a mí el brazo no me da para más. Tiene usted 2 hijas, ¿no? Sí. 12 y 7 años. Correcto. Y a mí me ha sorprendido una cosa, hablando precisamente de hablar de sexo en casa. ¿Usted a su hija de 7 años ya le ha explicado determinadas cosas? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo un poco con lo que ha comentado el sexólogo, que yo creo que la familia somos el primer sitio en la educación de nuestros hijos, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que con la pequeña me es más fácil porque empezamos también con tiempo con mi hija mayor. ¿Y con 7 años qué le ha explicado a la pequeña? Pues es que lo sorprendente es que cuanto más pequeños son, menos necesidades tienen que cubrir. Te van haciendo preguntas y a lo mejor tú piensas que tienes que explicarle un montón de cosas, pero llega un momento ya que han satisfecho sus necesidades y ya desconectan. ¿Pero le has contado lo de las abejitas y las flores? ¿O no, directamente no. ¿El qué? Es el momento en el que surge, ¿no? Pues el tema del coito se lo he explicado perfectamente, lo que es el coito. ¿Le has explicado a una niña niña de 7 años lo que es el coito? Sí, sí. ¿Y cómo lo has hecho? Perdona, un poco aquí SOS, bueno, ¿cómo lo has hecho? Tenía la experiencia un poco también con la mayor, ¿no? A ver,
Lo difícil yo creo que es un poco actuar con naturalidad. Yo creo que el tema cuando hablas de sexo en familia, en casa, tienes que estar un poco, aunque sea difícil, estar tranquilo y estar natural, ¿no? Porque sí, claro, si te están preguntando a este tema y te empiezas a poner nervioso, empiezas a tartamudear y dices, bueno, a ver, ¿qué tema estoy tocando, no? Entonces, yo sí que me hice un trabajo previo personal, pasé con la experiencia de la mayor también, que me preparé una especie de guioncito. Y... ¿Tú ibas con un guión? Sí, porque veía que poco que iba a venir, ¿no? Y de hecho, lo que te estaba comentando, me sorprendió de que tenía preparada una retahíla de contestaciones para explicarle cosas y un momento que la chica ya dijo, ya no quería saber más. Digo, vale. Se aburrió. Pero bueno, sí que es cierto que se ha creado un clima de, yo creo que de confianza natural, de que, bueno, vas hablando y conforme van surgiendo dudas te van preguntando. Soy consciente de que los críos tienen curiosidades y necesidades que cubrir, ¿no? Qué mejor sitio que la familia para poder dar contestación a estos temas, ¿no? Sí. Pero y yo tengo una duda para Silverio. Sí. Este caballero ha hablado con su hija con 7 años de lo que es la penetración. Sí. Y eso no es demasiado pronto. Es muy buena edad porque va en función un poco de los intereses de cada hijo. Las personas que tienen 2 hijos se dan cuenta que a veces en la misma edad los intereses son diferentes. Pero hay una cosa muy interesante, es que hay libros, hay recursos, no hay por qué recurrir a la grosería en el ámbito visual, ¿eh? O sea, hay posibilidades, son múltiples y existen recursos. Pero hay una cosa muy interesante que dice él, y es que cuando nuestros hijos nos preguntan en edad prepuberal, no transmitimos la ansiedad que transmitimos con la adolescencia, porque queramos o no, en la adolescencia realmente nos preocupa porque nos asustan las posibles consecuencias de su sexualidad, con lo cual el gesto nos traiciona, y además es inevitable que así sea, no somos Robocop, ¿no? En cambio, en etapas anteriores, digamos que la carga de tensión, de nervios, de ansiedad de las familias es mucho menor, porque sí que puedo estar más inquieto en lo referido a cómo le contesto de forma correcta, pero no hay un temor inmediato. Silverio, ya que Pedro no ha querido, vamos a hacer una cosa. Imaginemos que soy un niño de 7 años. Sí, imaginemos. Que me pilla ya considerablemente lejos. ¿Cómo me explicas lo que es la penetración? Pues mira, hay una clave que yo siempre animo a los padres cuando damos charlas, ¿no? Es que si yo tuviera la respuesta ideal a cada pregunta, ahora mismo la repartía, sería un tacaño intelectual. Pero hay un pequeño recursito que viene muy bien, Jesús, y es que cuando mi hijo me pregunta, oye papá, ¿cómo se hacen los niños? Dile, ahí va, ¿y tú cómo crees? Es decir, si tenemos la suerte de que nuestro hijo contesta, en base a su respuesta voy ampliando cosas, ¿de acuerdo? Y le puedo decir, pues oye hijo mío, así no son las cosas, o qué bien me lo has contado, da gusto, lo tienes clarísimo. A veces en la adolescencia son listos y te dicen, oh, te lo he preguntado yo a ti. En ese caso, animo lo que el sentido común te indique, porque es mejor una información tuya que una ausencia de información. Pero en ocasiones tenemos que invertir, iba a decir perder, invertir tiempo en descubrir qué sabe mi hijo o mi hija de esta cuestión que me está preguntando. Ya, pero no me lo has contado. Pero porque tú sabes algo más de lo que está diciendo. Jesús, si yo te devuelvo la pregunta, tú me tienes que decir algo. Si mi hijo de 7 años me dice, papá, ¿cómo se hacen los niños? Yo le digo, ¿tú cómo crees? Me va a decir algo mi hijo. Y ese algo que me diga... para